Reforma tiene historia y hoy vamos a conocer la historia del ferrocarril en nuestro bello pueblo de Reforma. Tengo un invitado de honor y es mi tío Elmer Jerónimo López, que nos contará el inicio del ferrocarril y toda la historia de Reforma de Pineda, Oaxaca. Pero antes que dé inicio a contarnos la historia, nos va a presentar su breve currículum del ferrocarril y demás. Tío, ¿nos puede presentar por favor su currículum? Hola Isidoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que me hayas invitado a ser parte de una historia tremenda, hermosa, como lo es los ferrocarriles nacionales de México, cómo y cuándo ingresaron por primera vez atravesando el territorio reformeño. Para mí es grato poderte decir lo poco o mucho que yo pueda aportar, porque seguro estoy que hay personas, aún en nuestro bello pueblo, que se acuerdan perfectamente bien de cómo y cuándo sucedieron las cosas. Sí, pues vamos iniciando, ya sabes, que en primer lugar yo inicio en Ferrocarriles Nacionales de México en 1971. ¿Cuántos años de edad tenía, tío? Tenía yo en ese entonces, si le ponemos, yo soy de 1952. De 1952 yo inicio en 1971 ya a laborar dentro de la empresa. Pero 2 años antes tengo que practicar el telégrafo en la estación precisamente de ferrocarriles aquí en Reforma. Y quienes me enseñaron el telégrafo fue don Sergio Roberto Ayala, papá de Sergio Ayala, esposo de la señora Miroslava. El otro jefe de estación, Pedro Castellanos Marín, un jefe de estación de Unión Hidalgo, fueron los que me enseñaron el telégrafo. Entre 1975 y 1998 fui jefe de estación me capacité para jefe de estación de Ferrocarriles Nacionales de México. Y de ahí muchos fueron mis estaciones, recorridos, y aquí estoy ahorita en este momento. Mi última estación como ferrocarrilero, te quiero decir, fue Orizaba, Veracruz. No sin antes haber recorrido todas las estaciones del Panamericano. Te puedo decir desde Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, siendo jefe de telegrafista en Tonalá, jefe de estación en Unión Hidalgo, aquí en mi pueblo, en mi bello pueblo, como bien dices, en Las Anonas, en Chahuites, en Arriaga, en Tonalá como telegrafista, en Mojarras como jefe de estación, en Tres Picos, en San Isidro, en Margaritas, en la desaparecida Valdivia, Chiapas, en Mapastepec, en Cesecapa, en Soconusco, en Acapetagua, en Villa de Comaltitlán, en Mapastepec, estuve en Mapastepec, en Cesecapa, en Villa de Comaltitlán, en Huixtlán, Tapachula como telegrafista y Ciudad Hidalgo como jefe de estación.
Gracias a mi trabajo fui secretario de la sección 26, representando al Departamento de Transportes, a todos los compañeros jefes de estación. Aunado a eso, fui comisionado nacional en el sindicato ferrocarrilero a invitación del secretario nacional en ese entonces y es mismo actualmente, acompañándolo en todas las labores que el sindicalismo requiere. Coordiné muchas campañas políticas a nivel estado, municipal y a nivel federal. Ocupé ciertos cargos, como bien sabes, en el estado de Chiapas y muchas cosas más. No terminaría, créeme, para no aburrirte, no terminaría. De hecho, tengo a la vista su currículum y son varias hojas. Sí, como dice, no terminaríamos en este momento, así es, efectivamente. ¿Cuánto tiempo tardó, tío, como ferrocarrilero, como jefe de estación? ¿Cuántos años estuvo? Termino en 1998, noviembre 17 de 1998, me jubilo como ferrocarrilero, como jefe de estación de confianza de los Ferrocarriles Nacionales de México en Orizaba, Veracruz. Derivado de la privatización que se hizo y que privatizan todos los ferrocarriles y se pierden muchas cosas, y una de ellas las fuentes de trabajo. Ahí desapareció mucho. Ahí desaparecieron las cosas hermosas que de infancia veíamos en nuestro pueblo, los trenes de pasajeros. Y esa fue una historia muy triste para Reforma, para aquellos que amamos el ferrocarril, para muchos compañeros, ¿sí?, que vieron truncada la facilidad de entrar a ferrocarriles, tener un patrimonio, y lo dejaron de tener. Si bien te puedes dar cuenta que llevo del 98 para acá, casi 25 años jubilado, toda una vida. Se jubiló muy joven porque inició a trabajar joven. A los 46 años de edad yo estaba jubilado. Muy joven, tío. Con la gracia de Dios. Sí, pero también gracias a que los malos gobiernos hacen cosas que no debieron haber hecho. Privatizar los bienes de la nación. Es correcto. Pero eso es política y no quiero entrar en ese. Estamos hablando de la historia del ferrocarril. Del ferrocarril. Pues le agradezco, tío, aparte de su currículum. Pues vamos a dar inicio. Adelante. Pues la primera pregunta es, ¿cómo inicia en Reforma el ferrocarril? ¿Cómo inicia? Dentro del conocimiento que tengo, Isidoro, aperturarse la primer brecha para el tendido de las vías de ferrocarriles fue en 1908. En 1908, en el tramo del kilómetro 0 de la línea nacional Tehuano, NT, que corría de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ese es el nacional Tehuano, NT. El ramal del Panamericano inicia en la Y del kilómetro 0 rumbo a Oaxaca y Chiapas. Atravesada o atraviesa.
Y empieza la brecha en 1908. En aquel entonces, y de acuerdo a los datos biográficos que tengo de un gran hombre reformeño, don Nicasio Román Dolores, en aquel entonces reformeños de gran valor como don Eladio Luis, don Cleofas Cruz, don Procopio González y don Eliseo Flores laboraron para aquellas empresas que estaban realizando el tendido, rompiendo, haciendo la brecha para el tendido de las vías férreas. Todos los nombres que acaba de mencionar son de Reforma de Pineda, Oaxaca. Así es. Son personas que vienen aquí en Reforma de Pineda, Oaxaca. Aquí, todos ellos radicados, ¿sí?, en la agencia todavía, en aquel entonces, Agencia Municipal de Reforma de Pineda, perteneciente a San Francisco Ixhuatán. Estuvieron aquí, y una camada de jóvenes, Isidoro. Reforma es cuna de trabajadores ferrocarrileros. Que queden pocos porque dejó de existir y ya no hubo una generación que siguiera más allá. Las generaciones terminaron, en mi caso, tu bisabuelo Isidoro Jerónimo González, tu abuelo César Jerónimo Orozco y un servidor, Elmer Jerónimo López, la tercera generación. De no haberse privatizado, hubiésemos seguido y Reforma hubiese tenido el auge que debía tener, que tuvo siempre por medio del transporte ferroviario. Ok, regresándonos a la historia del ferrocarril, después de las brechas que abren estas grandes personas que usted acaba de mencionar de Reforma, ¿qué sigue? El tendido de las vías ferroviarias. Esto ya empieza en 1910, el tendido de las vías ferroviarias, que conectaban y pasaban del kilómetro cero, pasando por la planta de impregnación de Juchitán, donde iban a dar todos los durmientes para impregnarse. Yo recuerdo, Isidoro, que habían tongas de durmientes, donde está la sección de ferrocarriles, ahí se entongaban todos los durmientes y tal, se transportaba hacia la planta de impregnación. Juchitán, que está instalada en el kilómetro 17, Unión Hidalgo. De ahí pasó por Cidar, que está enclavada en el kilómetro 63 de la línea K de los ferrocarriles. En Cidar había una parada para que los trenes, las máquinas de vapor, se les suministrara agua, en el Puentón, en el kilómetro 77, frente a la finca del general Pineda, algo así. Bien, y de ahí seguía Reforma en el kilómetro 80. O sea que Reforma está ubicado en el kilómetro 80 de la línea K, de 459 kilómetros que tiene la línea K entre el kilómetro 0 de Ixtepec, digamos, a Ciudad Hidalgo. 459. Y nosotros estamos en Reforma en el kilómetro 80. Ahí debe de estar la placa que dice K80, kilómetro 80. Entonces, ahí nace también, Isidoro, aquellos ferrocarrileros que dieron vida y que todos conocíamos, y hasta te puedo contar una pequeña anécdota que
Cuando había un descarrilamiento, no se preocupen, ahí están los Jerónimo Orozco. ¿Nos puede mencionar los fundadores del ferrocarril en Reforma de Pineda, Oaxaca? Que yo recuerde, Isidoro, que yo recuerde la vida de todas esas personas, los nombres, me queda claro que te los diré así vagamente, Sí, claro. porque no me puedo acordar de todos. Pero inicio con abuelo, con tu bisabuelo, Isidoro Jerónimo González. Don Tito Jerónimo González, tío Tito, llamado Papá Tito. Cándido Orozco Sánchez. Nicolás Orozco Salvador. Don Bernardino Aragón. Don Marcelino Sánchez, don Juan Mendoza Arias. Tenemos, esa es una generación. ¿La primera se puede decir? Se puede decir la primera generación. Y de ahí ya nace otra, se me fue alguna persona, que me perdonen, pero mi mente no puede tener todo. Y mi edad tampoco, aunque ya estoy de edad, no, tampoco. De ahí viene otra generación que te puedo mencionar a papá, César Jerónimo Orozco. ¿Sería la segunda generación? La segunda. Son hijos. César Jerónimo Orozco es hijo de Isidoro Jerónimo Orozco. José María Jerónimo Aquino es hijo de Tito Jerónimo González. Nicolás Orozco no tuvo hijos varones. Cándido Orozco, pues sus hijos fueron campesinos y tomaron otro rumbo. Pinabel intentó ser ferrocarrilero para ser la tercera generación. Ya de ahí otros paisanos que llegaron a Reforma fue el tío Efraín Aguilar Rasgado, que de ahí salió una tercera generación. Efraín Aguilar Jerónimo, primo hermano, Efraín Aguilar Jerónimo. Otra persona, Lerin Aguilar Rasgado. No sé, ahí no hay una generación porque son maestros, son contadores, sus hijos, profesores. No hay una generación que haya seguido los pasos de mi tío Lerin. Sí, con respeto y todo. Tenemos a Máximo Toledo, hijos de Teabruna, Federico Toledo, Armando de la Rosa, el amigo otro de los grandes, ya se me vino a la mente, don Emilio Cigarroa. Otro de los fundadores también, el señor Arce. Don Marcelino Sánchez, Arce. Te puedo decir que hubieron muchos más. Como mi tío Ríos. Pancho Ríos. Sí, el tío Pancho Ríos trabajó para Ferrocarriles y él alcanzó una liquidación. Trabajó para Ferrocarriles, mi tío, es cierto. Trabajó para Ferrocarriles.
Aquí está que trabajó para celador electricista el amigo Marín. ¿Cómo se llama el amigo Marín? En una moto. No recuerdo ahorita su nombre, tal vez te lo diga más adelante si me lo permites. De telegrafistas, de Peón de Vía, Francisco Jerónimo Tío Chico. Sus hijos, nuestros primos, son la tercera generación. Tito, el otro, Chico Beto, Francisco Alberto Jerónimo Ventura, compañero, jefe de estación, Tito, maquinaria pesada. Tu servidor es tercera generación. Y así fuimos. Pero toda la generación Jerónimo Orozco, Salvador Sánchez, en los sentidos de los apellidos, porque sonó a nombre de boxeador, fueron los grandes precursores del departamento de Vía, los que realizaron los tendidos y la conservación de Vía, los que lograron en 1963 la construcción de una sección de ferrocarriles, donde uno de tantos trabajadores, Luis Hernández, se queda en Reforma, hasta hoy en día. Esta gente que te estoy mencionando del departamento de Vía, grandiosa, grandiosa desde don Eladio Luis hasta el último. Perdón porque se me olvidó mencionar a Jorge Velázquez Mesa, también ferrocarrilero, que en paz descanse. Muchos ya que en paz descanse. Se me olvidaba. A Eloy Benítez. Bien, entonces da inicio el ferrocarril. ¿Podemos decir algún año? En 1910, ¿podemos poner alguna fecha o no se podría en este momento? Bueno, según la historia, ¿no? ¿En qué año podemos decir que da inicio, el comienzo, ¿no? Que pasa el primer tren en Reforma? Podemos decirlo no con tanta claridad, pero está entre 1914 a 1917, que ese tren llegó por primera vez nada más hasta Jalisco. ¿Qué es Jalisco? Es Arriaga, así se llamaba antes, Jalisco. ¿Por qué? Porque con anterioridad el primer tren que entra a Chiapas entra por Puerto Arista. Pero te dicen, bueno, ¿por qué por Puerto Arista si ahí es agua? Pues por ahí entraron las máquinas de vapor para hacer un tren de corto recorrido entre Puerto Arista y Jalisco, precisamente pasando por Tonalá, dándole vida al puerto. No se logró porque no había el auge todavía. Y para construir todo ese ferrocarril en ese kilometraje, fue que llegaron chinos, fue que llegaron mulatos, fue que por eso en el estado de Chiapas podemos encontrar mucho chino, mucho japonés, mucho mulato. Fue gracias a ferrocarriles. Ok, entonces tenemos una fecha aproximadamente Aproximada. entre 1914 y 1917. Ok. Otra pregunta, ¿quién fue el primer jefe de estación? ¿Tiene ese dato? No, para ser exacto no tengo, pero te puedo decir que recuerdo a Ramón Medina Robles. A Ramón Medina Robles.
1955, 54, 55. Ramón Medina Robles, 54, 55. De ahí siguieron pasando otros jefes de estación como Enrique López Cruz, Jaime Caballero Aquino, Rafael Zavala Lagunas, el señor Ayala, el hijo del señor Ayala, Sergio Roberto Ayala Ortega, Pedro Castellanos Marín y muchos más. Inclusive tu servidor fue al tiempo jefe de estación de Reforma. Y muchos más. Te quiero decir también que había en 1960, en 1958, a 1960 y tantos, telegrafistas. Era tan importante Reforma para atender los trenes de pasajeros que había telegrafistas de las 12 de la noche a las 7 de la mañana para atender los trenes centroamericanos, le decíamos, los famosos centroamericanos. Uno pasaba a las 4 de la mañana y otro a las 12 de la noche. El de las 12 iba rumbo a Veracruz y el que venía de Veracruz era a las 4 de la mañana, iba rumbo a Tapachula. Y habían telegrafistas, uno de los telegrafistas, te voy a decir dos. Rafael Zavala Lagunas fue telegrafista, con todo permiso de él, que en paz descanse en su familia, alias el Chinaco. El otro muy conocido en Reforma, Héctor Maldonado Palacios, tío político, casó con mi tía Luz, hermana de mi padre, de nuestro padre. Él fue telegrafista aquí en Reforma. Te voy a hablar de la estación, si tú me lo permites. Claro, adelante. Si tú me lo permites. La estación tiene una historia dentro y fuera de ella tremenda, hijo. Tremenda. A mí me llamaba la atención de pequeño, la algarabía. Antes de que dé inicio, sí. tío, me causa también mucha curiosidad. Sí. Porque dice, bueno, de niño me llamó la atención toda la algarabía que había. ¿Me puede decir aproximadamente? Vamos a hablar de aproximadamente, ¿verdad? Porque sí. Muchos datos son históricos y no lo tenemos a la mano. Así es. Y muchos nombres, datos, cosas, circunstancias, pues se nos olvida. Así ¿no? es. Y cosa que también pedimos una disculpa por si omitimos algún nombre, ¿no? Algún nombre de aquellos ferrocarrileros, les ofrecemos una disculpa porque pues son datos, ¿no? Son datos importantes. Así es. Y entonces, entre esas algarabía, ¿como cuántas personas veía usted en Reforma? O sea, en movimiento, al momento, cuando esperaban el tren, ¿no? Muchas gentes, porque no nada más era Reforma. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? De Izhuatán venía, de San Dionisio del Mar, de Izhuatán venían en aquel famosa La Boa. ¿Qué es La Boa para aquellos que no conocemos esa historia? Era un camión que transportaba todo de Izhuatán, de San Dionisio, hacia la estación de ferrocarriles. Me parece que era dueño el papá del señor Franco Matus. El papá y el encargado de cobrar, recuerdo que era un joven que se llamaba Teo, le decían Teo, pero hubo uno antes, más viejillo. Venía gente inclusive de Zanatepec a tomar, decíamos, viene a tomar el tren, a abordar el tren, a tomar el tren. Los andenes, pero te quiero decir por qué, porque aquí tardaba antes 30 minutos el tren. En aquel entonces tardaba 30 minutos cuando los trenes
en el kilómetro 77, donde está el puentón, ahí había una bomba donde se le surtía agua a las máquinas de vapor. O sea que en eso entonces vamos a hablar de las palabras que utilizábamos en esa época, ¿no? Podríamos decir que el tren está tomando agua o ahí pasaba a tomar agua. Son las palabras que se utilizaban, ¿no? Exactamente. Al principio, el tren nunca se quedó en el kilómetro 77. El tren venía a Reforma y dejaba todo su equipo. Reforma tenía una Y que estaba en el kilómetro 80 y tantos, en la secundaria Payasi. Y ahí se regresaba el tren para ir coloquialmente a tomar agua. Sí, así lo vamos a llamar, a tomar agua. Teníamos 30 minutos y las polleras, las vendedoras, polleras porque vendían en el pollero. Sí, así se les llamaba, efectivamente. Sí, las polleras. Yo las más grandes que recuerdo, pues, tía Nida, Chabela, tía Erma, tía Anita, doña Luz. El famoso pollo Teachona. Chona. Nunca vamos a olvidar a Chona. Hasta el día de hoy mencionamos pollo Teachona. Teachona, sí. O pollo trenero. El pollo trenero, ese que te escurría hasta acá la mano, sí. De tantas cosas. Era 30 minutos el personal de ferrocarriles. Había un restaurante de la tía Fausta López. ¿En dónde estaba ubicado ese restaurante? Donde está ubicado ahorita una galera, bajo de un árbol de pochota. El restaurante, 2 casetas de motores y donde se guardaba gasolina. Allí estaba ese restaurante, precioso restaurante. Precioso. O sea que entonces el tren tomaba agua. Sí. 30 minutos. Para alimentos de la tripulación en el restaurante de Tía Fausta y las polleras vendiendo todos sus productos. O sea que el ferrocarril daba mucho empleo. Muchísimo. Muchísimo. Venían de Juchitán, se subían a la famosa, al camión que iba y se llevaban toda su mercancía a vender. Sí, porque el tren llegaba a Reforma, ¿no? Había muchos vendedores y vendedoras. Así es. ¿No? Con sus productos, diferentes comidas, como el que acabamos de mencionar, el pollo. Así es. Pero también el tren traía productos. Sí. Que gente de Sanatepe Sí. tenían que venir a Reforma a traer sus productos. Sí, ¿Cómo sí, qué sí. productos eran? ¿Qué te puedo decir? Traían a vender totopo, calabaza, maíz, picante, jitomate, todos los productos que se producían en la región del Istmo. Y se iban a vender, otros se quedaban aquí en el pueblo. O ahí mismo, en la estación con las vendedoras, hacían sus trueques. Porque yo vi claramente, inclusive puedes ver aquí en el mercado de Reforma, hoy en día, a veces no hay, me das una quesadilla y yo te doy 2 chiles rellenos. Y es un trueque. Y así era ya. Y ahí vendían todo el producto, la horchata tanceta, todas las empanadas. Ese es en el centro que usted dice, ¿no? En el de pasajeros. En el de pasajeros, en el pollero. En el pollero. Que llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 8:30 de la mañana, rumbo a Tapachula. Ok.
Ahora le voy a preguntar, bueno, nos acaba de decir sobre el transporte, que era el pollero, pero ahora le voy a preguntar sobre el de carga. ¿Qué traía? Los trenes de carga. Los trenes de carga, por su nombre lo dice, transportaban una serie de productos el diésel, gasolinas, tolvas con grava triturada para ocupar la cerveza. Habían plataformas con maquinaria u otras cosas y mucho flete para Ciudad Hidalgo que iba a Guatemala. Para hacer los servicios internacionales pasaba flete internacional, o sea, el servicio internacional que se hacía entre Ciudad Hidalgo y Tecunumán, porque nada más ahí hay vía ancha. De Tecunumán los ferrocarriles en Guatemala son de vía angosta, no se podía en aquel entonces. Eso es un tren de carga, no había otra cosa más. Pero también los trenes de pasajeros movían las jaulas de ganado. Eso es importante también, que se conozca y se sepa que pues aquí venían tanto el tren de pasajeros y el de carga, los productos. Como un ejemplo, ahorita venían los ganados. Entonces aquí pues quiero pensar que venían a traer sus productos personas desde Sanatepec, Izhuatán, sus agencias. Aquí tenían que venir a traer sus productos. Aquí llegaban de Ciudad Ixtepec los carretes de las películas para exhibirse en los cines. Llegaba el de Sanatepec. Otra cosa que traía el tren era el correo. Aquí precisamente estuvo una oficina de correos. ¿Reforma alimentaba ese correo a los demás municipios en ese tiempo? No, llegaba el cartero de Sanatepec, llegaba el cartero de Izhuatán y llegaba don Francisco, no sé si hubo otro antes, sí hubo el cartero de Reforma, a recibir los paquetes en el correo que transportaba ferrocarriles. Un vagón era el correo. Otro vagón era el servicio de express y otro vagón era el servicio de express directo a Tapachula. Todo se manejaba bien, en orden. Había funcionabilidad en los ferrocarriles nacionales de México. Entonces lo que nos acaba de contar, pues quiero pensar, o no pensar, sino reafirmar, que en esa época Reforma era el centro de la economía. Es correcto. Reforma movía. Había dinero. Había movimiento. Había dinero porque estaban asentados aquí en Reforma y hoy parte la familia Maciel, la familia Algarín, don Diego, los Vargas, don Pedro Vargas Grande, don Pedro Vargas Chico, los Cernú. Estuvo un tiempo aquí los Pariente, hoy grandes empresarios en Tuxtla Gutiérrez, sanatepecanos, colucheños. Todas las personas antes mencionadas, y yo creo que nos va a mencionar más personas que llegaron a vivir a Reforma, ¿fue por el tren? ¿Por lo que daba el tren? Llegaron a vivir a Reforma pensando en crecer precisamente. Y si te das cuenta, las casas de esas grandes personas están a escasos metros de las vías del ferrocarril. ¿Quién era el dueño de las casas
La que estaba... Las que están atrás de la sección de ferrocarril era de don Pedro Vargas Grande, la que si vamos de aquí a salida, y de don Pedro Vargas Chico. La otra casa era de Chenote, se vendía cal. De este lado está de los Viljerum. Solo don Gonzalo vivía en Ixhuatán, porque casó con una esposa, con una señora de Ixhuatán, don Gonzalo Viljerum. Ellos se dedicaban a la ganadería. Los Hernul de Sanatepec embarcaban ganado. Venían arriando el ganado, atravesando la ciénaga para traer el ganado, y ahí está el embarcadero a un lado de la casa de que fue de don Pedro Vargas, sí, o lo que queda del embarcadero. Ahí. Aquí se tenían grandes bodegas de azúcar. Era un crecimiento bonito con el tren. Se descargaba mucha cerveza que iba a distintas partes, pero llegaban por furgones de ferrocarriles. Había trabajo para la carga y descarga de muchos amigos reformeros. Yo recuerdo más a Carlitos Manqueo. Sí, cómo olvidar a Carlitos Y al Manqueo. famoso Chueco, que era su caballo con su carta. Carlos Maqueo Guzmán, gran amigo, gran señor, una persona que me demostró cariño cuando yo empecé a practicar. Dentro, como te decía, dentro de esa estación había algún personaje como Carlos Maqueo, pero había otro personaje grande también, Saidel Román. Se encargaba de documentar todo el Express. ¿Qué es el Express? Toda la carga que se tiene que ir en el tren de pasajeros. Todo, si tú querías mandar un paquete a donde fuera, tenía que pasar por las manos de Saidel. El jefe de estación en su oficina y Saidel en las bodegas. Se puede decir hoy en día que era el que documentaba la... Sí, producto. sí, Saidel. Y Carlitos Maqueo se encargaba de subirlo a las carretas, esas carretas que andan por ahí, no sé dónde estén, aquí en Reforma, propiedad de los ferrocarriles. Precioso. Había ese movimiento enorme, Isidoro, enorme, en la estación de ferrocarriles. Estamos hablando, lo vuelvo a repetir, de aproximadamente. Entonces, ¿cuántas personas habían en movimiento para esperar el ferrocarril? ¿Cómo cuántas? ¿Me puede decir un aproximado? Sí, cómo no, porque yo llegué a vender boletos. Sí. Tiene la estadística. Más o menos vendíamos boletos. Viajaba mucha gente a las Anonas para ir a Rincón Juárez por su pescado. Viajaba mucha gente a Arriaga para hacer sus compras y venir. Y los que venían a traer sus productos. Exactamente. Entonces, había un aproximado así, sí, entre venta y todo, de unas 70, 80 personas diarias. En la mañana era el auge, porque el tren de la tarde, que venía de Tapachula, el 160, 180, van al sur, va al norte 169 y el 170. ¿No? Entonces, el tren del Pollero en la mañana era el del movimiento. Ese era el movimiento grande, porque ya se regresaban en el de la tarde. Y ahí estaba el carro esperándolos. ¿Sí? Y hacían paradas en Cabestrada, en las Anonas, se paraban aquí. La gente en la tarde aprovechaba a vender empanadas, café, las iguanas. Los que iban a iguanear pasaban las cuches comprando el lance, comprando el ciruelo, comprando las iguanas. Todo eso era un comercio enorme. Una participación del pueblo, de las mujeres, sobre todo de las mujeres trabajadoras de este pueblo.
trabajadoras de este pueblo vendían sus cosas, nosotros íbamos, o sea, los hijos a agarrar iguana o a traer nance, y se les iba a vender a las cuchas. Entonces estamos hablando aproximadamente de 70 a 100 personas diario. Sí, pues usted tiene la estadística, usted vendía, yo vendía los boletos, más los que llegaban a traer todos esos productos. Entonces 70 y 100 personas diario. Entonces Reforma en ese tiempo tenía mucho auge, tenía mucha economía. Sí. Entonces, si transitaba entre 70 y 100 personas, pues había mejores restaurantes en Reforma. ¿Se acuerda de alguno de los restaurantes famosos en Reforma? Hoteles, llegó a haber hoteles. El Hotel Melgar. El Hotel Melgar es ahí donde vive actualmente Aldenita. Ese era un hotel antes de que Mario López lo rentara como cantina. Doña Josefa Melgar tenía su casita y tenía un hotel. Las camas eran catres y nada más tenía 3 cuartos. Ese era el Hotel Melgar, muy limpio, muy bonito, y medianamente te servían de un desayuno, huevitos y ¿cómo te dijera yo? Lo tradicional. Y el hotel y el restaurante de Ferrocarriles. Dejó de funcionar el restaurante cuando ya no habían los 30 minutos de refrigerio. ¿Por qué? Porque entraron las máquinas diésel y el tren nomás llegaba, iba a reportarse con el jefe de estación, si tenía órdenes se tardaba 5 minutos, 6, 7 minutos, y en ese entonces todo mundo corría a vender, ya no se subía, a menos que se tenían que ir a Arriaga a hacer mandado. Sí, recuerdo, eso era bonito, las vendedoras por afuera, en las ventanas. La adrenalina de que se va, y envolver todo. Era tremendo. Llévala ya, y se apuraban. Dejó de existir el restaurante, dejó de existir el hotel, porque ya no había en aquel entonces, cuando las máquinas diésel entraron, ya no había cómo se quedara la gente. Seguía transportándose el ganado, seguía llegaba cemento de la Cruz Azul. La cerveza, un gran distribuidor, don Gustavo Petro. El azúcar llegó también por furgones. Él tenía una bodega de azúcar, don Gustavo Petro. Y era la preciosidad del mundo. Todo lo que tú ves creció gracias al ferrocarril y a la buena administración de la gente de Reforma. Una gente trabajadora. Ya nos habló del hotel, del restaurante. Ahora las tiendas eran grandes en ese tiempo. ¿Se acuerda de alguna? Sí, cómo no, la tienda de Don Saítanos. Ahí donde está la bodega frente al auditorio, esa era una tienda grandísima de Don Saítanos. Esa es la tienda, yo la llegué a conocer. Don Francisco Selva vivía donde vive Héctor, ahorita junto a la escuela, que era la casa de don David Maciel Gutiérrez. Esa casa, pegada a la de Fidel Ilgeul. Y la del general, donde vive Mario. Esa casa grande de don Said vendía mucha ropa de mezclilla, cuero del diablo le decían a esa mezclilla. La otra tienda era de los Arana, en Cine Lutecia, que yo recuerde. Don Rafael Guerrero tenía, vamos a decir, una farmacia. Era el farmacéutico del pueblo.
don Rafael Guerrero. ¿Sí? Y los grandes productores de los molinos. Tanto así que Reforma de Pineda, Oaxaca, tuvo luz eléctrica en su calle principal sin que Comisión Federal de Electricidad tuviese una red tendida. Imagínate cómo estaba este pueblo tan bonito que tú tenías luz en la calle principal. Había mucho auge en ese tiempo. Sí, había como. Y hubo otras tiendas grandes aquí en Reforma, aquí a Zara. Grande la tienda, grande. Sí, encontrabas de todo para comprar. Un mercado más completo, en ese sentido, había muchas más vendedoras. Mucho más. En las ferias, muy buenos. Una Sonora Santanera, Rigo Tobar. Los socios del ritmo que lo trajo tu tío Polvo en San José. Ok, volviendo con el tren, voy a utilizar el nombre, si me equivoco me corrige, las cuadrillas donde vivía la gente. Porque luego cierto tiempo llegaban a Reforma, estaban un cierto tiempo y se iban. Ahí vivía la gente en el tren. Carros campamentos. Se les llamaba cuadrillas porque pues, eran muchas. Se hacían vías muertas para que se instalaran. Ellos rehabilitaban puentes, por lo general eran cuadrillas de puenteros, para rehabilitar todos los puentes. O sea, la mayoría era de puenteros. Así fue como llegó tío Lerin, en una cuadrilla de puenteros aquí a Reforma. Él fue mayordomo de una cuadrilla de puenteros aquí en Reforma. Era para eso, para mantenimiento. Si tú veías llegar una cuadrilla, ya va a venir una cuadrilla. Pero esa cuadrilla ayudaba también al consumo, ayudaba a dejar dinero. Eso venía a ayudar la economía de Reforma. Vendías más esto, vendías más lo otro, había gente. Porque eran 10 mínimo, 10, habían hasta 17 carros campamentos. Tardaban 5 o 6 meses aquí estacionados. Imagínate. Sí, como lo dice, llegaban a consumir todas esas personas, todo el dinero que ganaban y cobraban, pues se consumía aquí en Reforma, aquí dejaban el dinero. Entonces, el tío Lerin venía de una cuadrilla y se quedó a vivir a Reforma de Pineda. Sí, vino tío Lerin en eso. ¿Y cómo desaparece el tren en Reforma? ¿En qué año? ¿O por qué? Los trenes de pasajeros desaparecen en el 98. Cuando se le ocurre a un loco privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y aceptar que los trenes de pasajeros no eran negocio para esas empresas. Y le quitó mucha vida a aquellos pueblos como Reforma que dependían mucho su economía del tren. Entonces, pasa un tren de carga allá en donde. ¿Por qué? Porque todavía está concesionado. Las estaciones se murieron todas. No vas a encontrar un jefe de estación en todos los 459 kilómetros. Todas las estaciones que te mencioné están muertas. Están unas estaciones, así como está la de Reforma. Abandonada. Abandonada. Pero ¿quieres que te diga algo? Claro.
En unos días te voy a hacer entrega a ti, y lo hago público, del convenio firmado por Ferrocarriles Nacionales de México y la autoridad municipal, donde ese bien está bajo custodia de el ayuntamiento municipal. Nadie le quiso entrar, nadie, y le ha querido entrar. Pertenece al ayuntamiento municipal de Reforma. En un futuro, tú que estás aquí, puedes hacer que eso funcione, pero con papelito en mano. Que llega un reparador de vía que pasa por ahí con motor, no, que ya lo ocupé como bodega, desocúpame. ¿Pero tú por qué? Porque pertenece al ayuntamiento municipal de Reforma, porque voy a hacer un bien para mi pueblo. ¿No? La autoridad, abres, depositas, haces el inventario, ahí está. Y se puede hacer algo maravilloso. Entonces, en 1998... En 1998 dejó de existir para el ferrocarril, para esta línea, los trenes de pasajeros. El actual presidente, AMLO, mencionó desde hace mucho tiempo que se restablece el tren bueno, no solamente en Reforma, ¿no? En el tramo de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. A Ciudad Hidalgo, ¿no? Entonces, a más tardar en un año es posible que ya el tren vuelva. Es un compromiso, eso es política, es un compromiso que AMLO mencionó, mientras termina, porque está quedando una maravilla, dense una vuelta por el istmo de Tehuantepec, saliendo de Salina Cruz, pasando por Tehuantepec. Toda esa parte, esa rehabilitación de vía está. No es nada más el Tren Maya, va la rehabilitación para que los trenes de pasajeros vuelvan a ser una realidad. Van a volver los trenes de pasajeros, no sé si en un año o en 2 años, pero ya está contemplado la rehabilitación de todas las vías férreas en el Panamericano. Un hombre que le da al sur-sureste toda la potencia que le dejaron de dar por 90 años. Somos los olvidados. Somos los olvidados, el sureste somos los olvidados. Tanto de lo federal como de lo estatal. De lo municipal no hablo, porque no hay medios como para detonar. Impulsar. Basado en su experiencia, si vuelve el ferrocarril en Reforma, ¿qué traería consigo? Para aquellos que nos están escuchando y se pregunten, ¿no? Viene el ferrocarril, pero sí, ¿qué traería el ferrocarril a Reforma? Traería progreso, mucho progreso, mano de obra de toda clase, tendrían capacitación para poder actuar, porque las generaciones que estuvimos ya no estamos. Yo agradecido, soy jubilado de ferrocarriles, tengo mi pensión de ferrocarriles, gracias a Dios. Soy jubilado del Instituto Mexicano de Seguro Social, gracias a Dios. Y otras cosillas por ahí. Pero a Reforma le traería todo eso
y unas nuevas generaciones comprometidas consigo mismo se beneficiarían nuevamente y las colonias volverían a tener vida, otra clase de vida. De eso sí te lo aseguro, porque se va a utilizar el tren nuevamente para transportar sus productos, porque no es lo mismo tenerte aquí en Reforma y moverlo aquí cerquita a Izhuatán. Pero me puedes decir, pero tío, si el tráiler llega aquí a Reforma, pasa por aquí a Reforma y va a dejar la cerveza de Izhuatán. Sí. El costo. Una gran economía. Se reactivaría muchísimo, muchísimo. Más empleos, más negocios. Mucho más. Más restaurantes, otros 2, 3 hoteles. O sea, sería formidable. Crecería enormemente Reforma de Pineda. Sería formidable que se habitara más. Más habitantes, por supuesto. Que se habitara más. Veo con todo respeto que hay muchas casas abandonadas, cerradas. Y no debe ser, este es un pueblo hermoso, ¿sí? Que debe de cambiarle la cara. Y si el ferrocarril vuelve a transitar por esas vías, esto va a ser otra cosa. ¿Sí? Reforma va a crecer con el ferrocarril y las colonias que están a un lado de Reforma van a crecer. Tal vez ya no Zanatepec venga, pero otras sí. Hay gente que necesita, hay gente que extraña, hay gente que se va a ocupar, hay gente que va a poner un restaurante frente a la estación, o en la estación, o en la Pochota, donde está el lavado ahí. ¿Por qué? Porque va a estar cerca del tren, de la vivencia. Van a abrir ahí caminos, van a ser diferentes. Y si este hombre lo logra, me refiero a AMLO, no, hombre, caray, lo más grande que puede hacer es volver a los ferrocarriles nacionales de México. Porque si hacemos un recorrido, Isidoro, nos da tristeza. A mí me da tristeza ver la estación abandonada. Reforma requiere urgentemente que pase ferrocarriles, que se rehabilite esa estación completamente, que se rehabilite la estación, que cuando entras, en vez de ver el basurero, vean la estación. Hablando de cosas bonitas. Oye, ¿y ahí qué es? Algo que vas a poner. Algo que va a ayudar a la niñez. La niñez es el futuro. Pero darles educación. Cultura. Así como se le está dando aquí. Los niños están llenos de cultura, jugando ajedrez, rompecabezas, haciendo ejercicio mental. No están viendo ahí en la calle otras cosas, están entretenidos aquí. Eso es hermoso. Eso ayuda a fortalecer la educación, a que los niños tengan otros valores. Esos ejercicios, esa voluntad que debe de tener un ciudadano que no le valga. Yo ya, no. ¿Tú qué? Hagan lo que se pueda. De humildad. Grande para Reforma. Porque
Hombre, Reforma es una gran cuna. Antes le decía a Reforma que era una incubadora de... Reforma es una incubadora de gente importante. ¿Por qué incubadora? Porque nacen, a cierta edad se van, y ya no regresan. Y me van a decir, ¿a qué regreso? Si no hay nada en Reforma. Hay mucho en Reforma. Hay que hacerlo. Bien lo dijiste. No, por supuesto, hay mucho. Entonces, adelante. ¿Alguna otra cosa? Donde otros no ven, muchos vemos. Antes de terminar con la entrevista, algo que nos quiera agregar, contar del ferrocarril, algo que se nos haya pasado por ahí, algún detalle, algún dato, una anécdota, algo que nos quiera comentar de manera general. Pues precioso contarte muchas cosas, recuerdos tan hermosos como el Tancón frente a don Diego Algarín. Ahí había una bomba, ahí está el pozo de testigo. Ahí íbamos a jugar, a bañarnos. El Tancón tenía unos tubos así y ahí íbamos a mecernos. El Tancón, ahí en su parte se dormían los reparadores de vía que iban a las Sanonas. Tu abuelo César, Pancho Ríos, Armando de la Rosa, Máximo Toledo, Jorge Velázquez. Ellos trabajaban en las Sanonas, se venían en la tarde, después de sus labores, pero madrugaban a las 4 y se dormían ahí. Hay muchas anécdotas de eso. La sección de ferrocarriles, en 63 creo fue que se hizo la sección de ferrocarriles. Abuelito Isidoro. Los días de pago de los ferrocarrileros, venía el pagador en los trenes locales de carga, de Tonalá a Ixtepec. De ahí salía de Tonalá, ahí está la pagaduría. A abuelo Isidoro le decían el gerente. ¿Sabes por qué? No lo sé. Coméntanos. Porque el pagador y su escolta salían del cabús y iban a pagarle a abuelito hasta su casa. ¿Y por qué? Bueno, claro, abuelito estaba inválido y por eso le pusieron el gerente. Y ahí se quedaba el pagador un rato porque abuelito le ofrecía un mezcalito, ya que abuelito tenía una cantinita, que por un mezcalito. Ahí, don David, creo se llamaba el pagador, y a abuelo le decían el gerente. Y llegaba el pagador y ya estaba sultana, mengana, perengana pegado al pagador, al cabuz, porque había gente que debía y no pagaba. Y era un pleito. Págame tú. Es una anécdota. Anécdotas. Hablando de cabús, qué bueno que lo menciona porque pues el tren tenía como los vagones, nombres, ¿no? Cómo inicia y cómo termina, o sea, era la máquina. Bien. Bueno, dice que es una máquina o más de una máquina con o sin carros acoplados exhibiendo indicadores. Ese es un tren, esa es la definición de un tren. ¿Cuál es la definición de un tren? Es una máquina o más de una máquina con o sin carros acoplados exhibiendo indicadores. No se me olvida. Esa es la definición. Entonces,
Que te quede claro, es una máquina con carros, pero no debe de faltar el cabuz. El cabuz, para aquellos que no sepan, no, bueno, nosotros sí tenemos conocimiento porque tenemos la sangre ferrocarrilera. Un bisabuelo, un abuelo y un tío ferrocarrilero. O sea, tenemos en la sangre, en el alma el ferrocarril, que es un cabús, para aquellos que no sepan. Es la última unidad que va en el tren y mediante la cual se exhiben los indicadores. ¿Qué es un indicador? Son los semáforos que trae hasta atrás. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya es un tren y que te refleja luz roja. Es como una calavera, un carro que trae sus calaveras. Y cuando las grandes, como en los ferrocarriles del norte, se corren secciones, ya la luz es verde. ¿Por qué? Porque te sigue otro tren a una distancia de 10 minutos. Así lo marcaba el reloj. Por lo general siempre fueron amarillos. El cabús, el último. Sí, y arriba tenía donde dormían porque era el dormitorio de los garroteros, de la tripulación. Tenía camas, camarotes, y arriba para ver. Los trenes llevaban 3 garroteros, el de adelante, el de en medio y el de atrás, un maquinista, un fogonero y un conductor. Y eso se conformaba una tripulación. Y los de pasajeros, por lo consiguiente, llevaban lo mismo, más un auditor de trenes, uno que iba bien trajeadito y te checaba los boletos. Y el de publicaciones, el que te vendía las chelas arriba de los trenes. Sí, recuerdo que vendía cerveza. Lo malo que no, en ese tiempo no tomaba. No, sí, era tremendo los viajes que se hacían. Imagínate los que iban a Veracruz, ¿no? Las tripulaciones, ese tren salía de Tapachula y cambiaba de tripulación en Tonalá. Completa la tripulación. Ahí en Tonalá cambiaban tripulación en Ixtepec. En Ixtepec cambiaban la tripulación en Medias Aguas. En Medias Aguas cambiaban la tripulación en Tierra Blanca. Y Tierra Blanca cambiaban tripulación en Veracruz. En Veracruz cambiaban tripulación allá por Apizaco, y Apizaco se iban directo a México. Y sí, es lo hermoso de ferrocarriles. Aquí habían vagones y ya no hay nada. No, vendieron todo, ya no hay nada. Así es. ¿Dónde quedó? Se vendió. Se regaló, se me vendió todo. No sé si, parece que ya ni los rieles del embarcadero están. Todo vendido. No, cuando esto era grande, Isidoro, ojalá este hombre que gobierna el país le dé tiempo de ingresar, de meter los ferrocarriles nuevamente, y si no, el que venga. Porque yo tenía 46 años de edad cuando me jubilo, Isidoro. Muy joven. 46 años de edad. Mucho que dar todavía. Pedí que me dieran Mérida. No quisieron. Me daban Veracruz, pero no una oficina. Refundido, no. Aquí está su jubilación, donde firmo. Y aproveché, Isidoro, como jefe de estación de confianza. Me jubilé como jefe de estación de confianza para que mi salario fuera un poquito más. Sí, que quede como
como historia, ¿no? Para aquellas personas jóvenes, sobre todo, que no conozcan la historia del ferrocarril, la conozcan, ¿no? Qué tan importante fue el ferrocarril. Yo me atrevo a decir, y si me equivoco, pues como se va a publicar este video, alguien me va a corregir. Si es sano. Es sano, claro. Es sano. Claro. Lo que voy a decir es que Reforma no existiera sin el ferrocarril. Correcto. Correcto. El ferrocarril es el que le dio vida a Reforma de Pineda. Y otras colonias. Si no hubiera llegado el tren Reforma, no existiría hoy en día. Cero. Cero. Sí, producción cero, porque la carretera no da para tanto. Y se tardaron muchos años para que la carretera se abriera. Sí. No el es tan tren fácil. trajo demasiadas cosas. Mucha bonanza. Y pues le agradezco, tío, que nos haya compartido toda su experiencia, su vivencia. Pues es parte de lo que me acuerdo, ¿no? Sí, sí, claro. Es parte de lo que yo viví dentro de ferrocarriles, dentro de la estación de ferrocarriles, dentro de toda esta situación hermosa que estuvo dentro de la estación de ferrocarriles. Recordar todo eso al buen Maqueo, al buen Saidel, a mis jefes de estación, recordar a aquella gente que llegaba a comprar boleto, recordar a las venderraspados, a las vendehorchatas, recordar a Mario López ahí en su bar, pues ya cuando estaba el bar, recordar a la señora Melgar, doña Josefa Melgar, en su casita que estaba metida así, recordar a Tea Fausta, recordar a Pedro Vargas Chico, a Chenote, recordar al propio Guille, a tío Nico, a tío Candio, a tío Marcelino, recordar al tío Efraín, recordar. Es un mundo de gente. Eso me da vida, me llena, todos los espacios vacíos de mi vida me llenan ellos, con sus anécdotas, con aquellas palabras. Sí. Yo recorrí mucho el sistema ferroviario, muchísimo, no fui quieto, no soy quieto, no soy un hombre que hasta hoy sea quieto. Me gustan los retos, tengo pues ya mi edad, pero sigo vigente porque es mi alimento, es mi fuerza, es mi voluntad. Gracias a Dios no me duele nada, ni pagar la cuenta. No, pues le agradezco y hablamos de manera muy general, ¿no? Sí, muy general, porque sí. Si contamos toda la historia, todos sus años de experiencia, pues no acabaría. No. Entonces, hablamos de manera general. Le agradezco toda su vivencia y experiencia, ¿no? Algo que con que quisiera cerrar, terminar. Agradecerte primero el haberme invitado a participar en este tema, porque creo que va a ser el inicio de muchos en tu ir y venir de conocer Reforma en otros aspectos. Yo te agradezco infinitamente esta participación. Reforma merece respeto, merece humildad. Ocupémonos bien de lo nuestro y hagamos de Reforma un pueblo hermoso, porque créanme que lo es, con sus tradiciones, con sus costumbres, con su pasado, para que el presente lo puedan disfrutar otras generaciones que vienen atrás de nosotros. No vivamos para nosotros, sino hagamos para el futuro, que van a hacer tal vez lo que a nosotros no nos dio tiempo o no quisimos hacer. Gracias por esta oportunidad y cualquier situación que quieran comentar, también yo estaré a sus órdenes y lo haré con todo gusto, con mi corazón y con el conocimiento para responderles amablemente. Y les abrazo
a quienes vean este video. Les mando un saludo respetuoso. Quiero verlos triunfar, quiero hacerlos, quiero ver que esos niños triunfen. ¿No? Y viva Reforma, señores. Muchas gracias. Gracias, tío, le agradezco. Nos vemos en la próxima historia. Gracias. Hasta luego.